Pues qué tal, muy buenos días. Aquí seguimos en el arranque, digo seguimos porque muchos de ustedes estarán de vacaciones. De hecho, incluso el día de hoy es posible que ustedes hayan notado que la ciudad se levanta y se mueve a una velocidad mucho menor, con menos ruidos. Es que muchos de nuestros conciudadanos de religión musulmana continúan con la fiesta, la popular fiesta del borrego, aparte de que muchos de ustedes ni nos estarán viendo porque se habrán ido de vacaciones, bien al sur, bien al norte. Pero nosotros vamos a hablar en cierto modo de vacaciones en un tema que siempre tocamos este año, y en esta fecha quiero decir. Lo tocamos con regularidad, pero vamos, tocaba, nunca mejor dicho, valga la redundancia, hacerlo, y es el tráfico. Para ello tenemos la persona que más sabe de tráfico en Melilla, don José Carlos Romero. Muy buenos días. Buenos días. Quizás eso sea algo excesivo, pero bueno, algo sé, sí. Vamos a hablar de que este año, porque siempre llamamos antes de Navidad, antes del verano, a hacer algún análisis, pero este año es especial. Es especial porque hemos pasado 2 años COVID. El primer año, el 20, fue el año blackout totalmente. El segundo año, el año pasado, ya la gente empezaba a salir en una cierta dependencia, con cierta ansiedad, con cierta intensidad, pero es este año el año loco. Es más, no quisiera poner el tema económico en la mesa, pero como se oyen tambores de cierta crisis económica que puede durar un año, la gente ha soltado ya, mira, yo me voy y a la vuelta ya ves lo que hago. Así que hay un gran verano, me parece bien, pero ha vuelto el tráfico, y con el tráfico han vuelto las posibles accidentes. Así que vamos a hacer un análisis y les vamos a pedir sobre todo, prudencia. Si es que no se pide más cosas, sean ustedes prudentes. No le echen la culpa siempre a la carretera. Si la carretera está mal, pues levanten el pie del acelerador, así de claro. Y si ustedes están mal, pues no conduzcan. Y si el coche va regular, pues vayan lento. Así que con esas bases y con lo que nos cuente don José Carlos Romero, vamos a comenzar esta entrevista. ¿Qué se espera por parte de tráfico? Hablo un poco a nivel nacional, de esta campaña que se ve automovilísticamente muy intensa. De hecho, por ejemplo, aquí en Melilla, y es una de las ciudades con menos peso, está pasando la operación Paso del Estrecho, y están pasando personas que entendemos todos que vienen de Bruselas, de Bélgica, de Francia, de Alemania, con un ritmo increíble, o sea que aquellas carreteras vacías de hace 2 años ahora están muy llenas. Sí, buenos días a todos, encantado de volver a estar aquí con vosotros, pues hablando de estos temas que bajo mi punto de vista son muy interesantes y por los que hay que tomarse un especial interés. Así que yo a los medios informativos, que son esenciales en la divulgación de las medidas de seguridad vial, que se preocupan por estos asuntos, pues no puedo hacer otra cosa más que agradecerle. En vez de agradecerme vosotros que yo esté aquí, agradeceros yo a vosotros que os preocupéis por estas cuestiones. Efectivamente, este es un verano que va a ser un verano notablemente diferente al del 21 y al del 20, e incluso comparándolo con el del 2019, que es el de referencia a efectos comparativos, pues la Dirección General de Tráfico estima que se van a producir más de 93 millones de desplazamientos de largo recorrido solamente durante los meses de julio y agosto, 44-45 millones durante este mes de julio y el resto, aproximadamente 48-49 millones durante el mes de agosto. ¡Qué barbaridad! Sí, bueno, yo creo que de alguna manera influye el hecho de que, bueno, pues un poco la situación económica pues hace que los desplazamientos sean más domésticos, me refiero a que las vacaciones se pasen más dentro de España que salir fuera, ¿no? Y bueno, estas son las estimaciones que están hechas por parte de la Dirección General de Tráfico. También se ha reanudado este año a través de España la operación Paso del Estrecho, se prevé que crucen el estrecho más de 700.000 vehículos, la operación va del 15 de junio al 15 de septiembre, y a bordo de esos vehículos embarquen más de 3 millones de personas, o sea que es importante, ¿no? Están estudiados hasta los tiempos medios, desde la Junquera hasta Algeciras o desde Irún hasta Algeciras, que son los trayectos que suelen hacer estas personas que vienen desde los países que acabas de comentar, José María, y el tiempo medio de viaje es de unas 15 horas, ¿no? Por lo tanto, un movimiento importante durante todos estos meses de verano, en las carreteras españolas, movimientos muy importantes. Claro, si a eso le añadimos que los datos de accidentalidad en lo que va de año, sobre todo en las carreteras que eran más seguras, autovías y autopistas, no van todo lo bien que quisiéramos, es decir, van peor de lo que han ido en años anteriores, pues bueno, pues esto hace que se intensifiquen las campañas que promueve la Dirección General de Tráfico y que, bueno, se trata de que lleguen a todas las personas que se van a desplazar con sus vehículos por las carreteras de toda España y, por supuesto, a todos los ciudadanos, nuestros conciudadanos melillenses,
pues que van a pasar las vacaciones en cualquier destino peninsular y que van a hacer un viaje más o menos largo pues con sus vehículos, ¿no? Desde hace 40 años, y voy a salir un momentito del tema para entrar en él, pero a través de la televisión. Desde hace unos 40 años nos sorprendemos todos, entiendo que las empresas contratadas serán diferentes, pero nos sorprendemos todos de las campañas de tráfico. Verano, Semana Santa. Hoy hemos decidido expresar, no la que están poniendo ustedes ahora, que es con los actores y cantantes, sino una que nos gustó mucho porque se aplicaba y se veía leyes matemáticas y leyes físicas. La verdad es que en esta campaña sobre todo se invitaba a ponerse algo tan sencillo como el cinturón. No solamente pedirles a ustedes prudencia, sino algo tan sencillo como el cinturón. La verdad es que los que trabajamos en televisión vemos siempre con singularidad a ver tráfico que este año, ¿qué nos saca? Porque han sido desde las campañas más duras, impactantes, sinceras, brutales, desde el punto de vista del otro, del que choca con, la crueldad de un accidente, hasta psicológicas, se han centrado en edades, en este caso pues con la elegancia de las matemáticas te explica lo que puede pasar si no te pones el cinturón. Este mismo año es con actores. La verdad es que tráfico siempre ha sido, ¿cómo decirlo de forma elegante?, muy sincero en el hecho de, por favor, sean ustedes prudentes, pero ha debido funcionar, porque con la mitad de los vehículos que hay hoy, en los años 80 había algo así como 6 veces más de fallecidos. Con 5.000, 6.000 fallecidos llegó un momento, llegó un año. Sí, el pico se alcanzó en el año 1989, donde hubo más de 9.000 fallecidos en carreteras españolas durante ese año, más de 9.000, o alrededor de 9.000, no recuerdo con exactitud. Eso es una matanza. Eso es una matanza, teniendo en cuenta que el parque automovilístico era bastante inferior al actual y el número y el censo de conductores también bastante inferior al actual, y que hoy día pues las cifras de fallecidos en un año pues están entre los 1.600 y los 1.800, es un descenso notable respecto de las cifras aquellas que comentaba del año 1989, ¿no? Y bueno, han influido muchos factores en esta reducción de los accidentes, ¿no? La mejora de los vehículos, la mejora de las infraestructuras, todas las campañas, no solamente de concienciación como esta que acabamos de ver aquí y como las que se están difundiendo durante este verano, sino también las campañas de vigilancia y control que llevan a cabo la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, las policías locales en los núcleos urbanos, entre ellos el de nuestra ciudad, y la asistencia sanitaria muchísimo más inmediata. Pero sobre todo, bajo mi punto de vista, ha habido un factor esencial, que ha sido la concienciación de la ciudadanía en general de que esas cifras eran inasumibles. Hace no muchos años, bueno, pues todos los lunes escuchábamos en los telediarios pues que este fin de semana han fallecido en las carreteras españolas no sé cuántas personas, las que fuesen, ¿no? Cifras llamativas siempre. Y eso pues lo considerábamos que estaba en la difusión de las noticias normales de cualquier lunes, como los resultados de los partidos de fútbol, ¿no? Pero no, es que la mayor parte de los accidentes son evitables. Simplemente basta, como decías al principio, prudencia y sentido común, es decir, cumplir con las normas. Y si se cumplen las normas de tráfico, sin ningún género de dudas, la exposición al riesgo disminuye y, consecuentemente, la accidentalidad, que es la consecuencia más directa de una exposición excesiva al riesgo. Este año, como todos los veranos, se ha hecho una campaña especialmente diferente, ¿no? No sé si vamos a hablar sobre ella ahora. No, la verdad es que más que hablar bueno, sí, obviamente si usted lo desea, pero más que eso, yo me centraría ahora mismo, no quiero ponerme en un tono melodramático, pero algo de los accidentes siempre, quizás los grandes olvidados, siempre hablamos de la cifra de los fallecidos, este periodo tal y cual, aunque ahora haya disminuido espectacularmente en relación a hace 30 años, pero nos olvidamos, y eso lo indico para que ustedes, no digo que les asuste, pero que se pongan como más serios, de los heridos o incluso de los familiares que no estuvieron en el accidente. Claro. Miren, los accidentes de tráfico son tan graves que les voy a dar un dato estadístico muy particular. En las guerras modernas, por fallecido que hay de 2 a 3, incluso a veces hasta 4 heridos. En los accidentes de tráfico, por fallecido que hay un herido. La relación herido y fallecido es espantosamente alta, debido a que como todos van en un vehículo, pues muchos de ellos es raro que nadie salga ileso, o sea, o falleces o sales gravemente herido. Y
Y es cierto que al día siguiente, como decías, los lunes nos enteramos de aquellos fallecidos, pero rara vez seguíamos la línea de los heridos graves, que los hay, que quedan marcados, o de los familiares que de la noche a la mañana han perdido un compañero, un amigo, un hijo, una madre o un padre. Pocos programas, he visto algunos, pocos programas se han dedicado a estos supervivientes. Y esto lo digo con un tono dramático para que, por favor, sean ustedes muy serios, que va a ser un año muy intenso, va a ser un verano con millones de desplazamientos que me ha dejado usted de piedra, y no viene mal meter un poco, voy a decirlo, un poco de miedo, vamos, para que ustedes tengan mucho cuidado. Este es un poco sería la línea. Y ahora volviendo, sí, a la imaginación televisiva de la campaña de este año, que se han centrado en otros olvidados, los peatones. Exacto. Comentar quizás un par de cosas con respecto a lo que acabas de decir. Más o menos por cada fallecido en accidente de tráfico, al cabo de un año, se producen prácticamente 5 heridos graves. Cuando hablamos de heridos graves son personas que como consecuencia del accidente de tráfico precisan de hospitalización por un tiempo superior a 24 horas. Se denominan heridos hospitalizados y se multiplica por 10 o por 12 el número de heridos leves o heridos que no precisan hospitalización, precisan asistencia sanitaria, pero no llegan a estar 24 horas en un hospital. O sea que el número de víctimas no son solamente los muertos, los fallecidos, sino también los heridos graves. Y mucho los heridos leves, víctimas directas son muchos, e indirectas, todo este entorno de amigos, familiares. Bueno, eso es difícilmente cuantificable porque las cifras se dispararían, ¿no? Todos, lamentablemente, conocemos a alguien pues, que ha padecido un accidente de tráfico y que ha podido fallecer, o secuelas muy graves, ¿no? De hecho, es tan importante esta cuestión relacionada con las víctimas que en gran parte de las campañas que desarrolla la Dirección General de Tráfico, me refiero a las campañas divulgativas y de concienciación, e incluso con presencia en la propia carretera, en los controles que llevan a cabo la Guardia Civil de Tráfico, se cuenta con personas que pertenecen a las asociaciones de víctimas de los accidentes de tráfico. Y allí, a un conductor que se le para informarle de un control de alcoholemia o de un control de velocidad o de la utilización del cinturón o de los sistemas de retención para el caso de los niños, que también es muy importante, junto con el Guardia Civil de la agrupación de tráfico, se acerca un señor en una silla de ruedas y le cuenta a ese conductor que él está en esa silla de ruedas porque en un determinado momento, por responsabilidad del que fuese, de él o de un conductor o de quien fuese, pues tuvo un accidente y ya para el resto de su vida se va a encontrar en esa situación. Son personas que a lo mejor psicológicamente han sido fuertes, aceptan, no lo superan, aceptan que se ha producido el accidente y deciden colaborar para evitar que esto se produzca. Y efectivamente, este año la campaña se centra en un tipo de víctimas de las que se habla muy poco, pero que son bastantes más de las que parecen. Son aproximadamente un 10% de los fallecidos en accidentes de tráfico, y estamos hablando en este caso de las personas que fallecen como consecuencia de un atropello. Parece mentira, pero el año pasado en las carreteras españolas, no hablamos de las ciudades, fallecieron más de 100 personas atropelladas. Pero ¿cómo puede ser que en una carretera, en una autovía, en una autopista, en una carretera convencional, se atropelle a alguien? Pues sí, más de 100 personas, 110 me parece que fueron, fallecieron en esas carreteras siendo atropelladas. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor se bajaban del coche porque había tenido una avería y no utilizaban un dispositivo reflectante, o al ir a colocar los triángulos de preseñalización de peligro, que ya se van a sustituir por una señal que es la V16, que es un aparato que se va a colocar en el techo del vehículo sin necesidad va imantado, sin necesidad de que el conductor se baje, y esa señal va a emitir una luz amarillo auto visible en 360 grados y a bastante distancia, o también porque un vehículo que circulaba por ahí pues se ha distraído y no ha visto ese triángulo de señalización de peligro y se ha llevado por delante a alguien, o incluso personal que trabaja, que todos los vemos en el mantenimiento de las carreteras, pues también son atropellados por vehículos, por personas que conducen vehículos que se distraen, ¿no? Entonces, este tipo de atropellos, este tipo de accidentes, los atropellos, han pasado bastante inadvertidos, pero, como dice la campaña, porque la víctima no era conocido. Por eso el lema de la campaña se llama "Saberlo es
empezar a evitarlo. Y para ello se ha contado con la presencia de dos personas conocidas, relevantes. Mireia Romero, sí, que, cantante, sí, sí. Cantante y compositora, y un actor que se llama Eduard Fernández, ¿no? Entonces, claro, y además es algo así como hemos atropellado y matado a Mireia y a Eduard Fernández, ¿no? Entonces sí, son conocidos. Si hubiera pasado, seguro que sale en noticia. Y eso llama la atención. Y bueno, yo creo que, como en mi opinión, muchísimas campañas de las que ha puesto en marcha la Dirección General de Tráfico, a través de las agencias publicitarias correspondientes, pues me parece que son campañas destacadas, que llaman la atención y que muchísima gente pues están atentas a ver lo que dicen, porque se fijan en el contenido del mensaje, y eso hace que se interiorice y, en mi opinión, también que se tenga en cuenta para evitar que se produzcan esos comportamientos. En este caso, los atropellos en las carreteras. ¿Se considera un atropello, lo pregunto desde el punto de vista estadístico, cuando se atropella, y fallece muchas veces, a un ciclista? No, eso más que... ¿O es vehículo con vehículo? Bueno, al final es lo mismo, como la consecuencia lamentable. Aquí lo lamentable es que fallezcan personas como consecuencia de accidentes de tráfico, que, insisto, la mayor parte de esos accidentes son evitables. Un accidente entre un vehículo a motor y una bicicleta, pues las bicicletas son vehículos, no son vehículos a motor, pero son vehículos, ¿no? Bueno, pues se puede considerar como un accidente por alcance, una colisión entre dos vehículos. No tiene exactamente la condición de atropello, porque atropello es cuando se atropella a peatones o a personas asimiladas a peatones, pues una persona que vaya con una silla de ruedas o en circunstancias parecidas. Pero al final lo lamentable es que se ha producido ese accidente, ese siniestro, y que como consecuencia de ese siniestro, pues alguna persona resulta herida de gravedad o incluso, desgraciadamente, fallecida, ¿no? Vámonos a Melilla, en un ambiente ya un poco más tranquilo, más relajado, menos dramático, pero también muy serio. Melilla, afortunadamente, no se caracteriza por accidentes graves o mortales, aunque de vez en cuando las estadísticas se vienen a hacer puñetas, porque justo en los últimos días del año hay un accidente o dos mortales, lo hemos vivido usted y yo. Me acordé siempre de una entrevista que le dice, no, este año vamos a acabar con 0, y de repente a los pocos días, ¡pumba!, hubo 2 accidentes. Uno de ellos creo que fue un peatón, si mal no recuerdo. Pero en principio, tras los años COVID, vuelve un poco la regularidad de nuestros acontecimientos automovilísticos, los buenos y los malos. No se está modificando mucho por la operación Paso del Estrecho, ¿no? Porque la verdad es que el ritmo de la operación es salir del barco, ir a la frontera y luego la vuelta. ¿En eso no? Sí, yo realmente, quien conoce con más detalle toda esta información relacionada con la operación Paso del Estrecho, por lo que a Melilla le afecta, pues me imagino que son las autoridades del puerto, que es donde se produce el embarque y el desembarque de los vehículos, tanto en la parte de salida como en la parte de retorno de la operación Paso del Estrecho, como la policía local en el tránsito de los vehículos desde el puerto hasta la frontera, ese eje que tenemos en Melilla, que es puerto-frontera. Y allí es donde, bueno, pues según nos cuentan los medios informativos locales, es donde se produce, digamos, los momentos más conflictivos, ¿no?, más desagradables de este paso por la ciudad, que es la tardanza en cruzar la frontera. Pero realmente es una operación que, después de los datos que he dado antes, 700.000 vehículos y más de 3 millones y pico de personas, la mayor parte de ellos embarcan en Algeciras o con destino a Tánger, ¿no? También embarcan muchos por Tarifa, aunque hay otros puertos implicados, Málaga, como Almería, Motril, Málaga. Bueno, pero la mayor parte del peso lo soporta el puerto de Algeciras. Aquí la incidencia en cuanto al tráfico, creo yo, el tránsito de vehículos desde el puerto a la frontera es mínima. Donde sí parece ser que se producen aglomeraciones y muchas horas de esperas y de cierta desesperación es ya justo en el puesto fronterizo. Pero yo creo que en general en Melilla pues el dispositivo está bastante bien organizado o razonablemente bien organizado, porque ya es una cuestión que no depende exclusivamente de nuestra mayor o menor agilidad a la hora de permitir que se cruce nuestra frontera para salir de Melilla, sino también, en cierto modo, está bastante condicionada por
digamos, las medidas que hayan adoptado las autoridades marroquíes para cruzar la frontera marroquí de entrada a Marruecos. Tenemos unas imágenes del tráfico rutinario de Melilla, normal y corriente, incluso de hace unas semanas. En principio es un tráfico normal, ahora quizás un poco levantado, y lo levantado es por las obras que están realizando, o que van a realizar, porque estamos peatonalizando muchas calles. ¿Hasta qué punto eso ha complicado mucho el tráfico a los conductores, o nos están incitando a que no cojamos el vehículo? Las obras o en general la estrategia de la peatonalización, sí, bien directa, como la calle Don Eloprín, bien indirecta, como la que estamos teniendo aquí delante de esta televisión, donde se podrá en su momento recorrer con el vehículo, pero ya sabe, con estas calles mucho más modernas, más limpias, que te incitan o te invitan a ir más lento. Sí, bueno, esto es una estrategia que cambió ya, que se puso en marcha, que se diseñó hace unos cuantos años y bueno, pues a Melilla ya está llegando. Evidentemente las obras de cualquier tipo siempre producen trastornos a los vecinos, a la gente que se mueve por el entorno donde se están realizando las obras, pero detrás de esto hay una filosofía, que es lo que se llama el calmado y la pacificación del tráfico urbano. Las ciudades se diseñaron en su momento, desde el punto de vista del tránsito, del tráfico de vehículos, pensando en los vehículos, y se pensó muy poco en el resto de los usuarios de las vías públicas, que son mayoritariamente los peatones. Todos los conductores somos peatones, o sea que también se pensaba, no se pensaba en prácticamente la totalidad de la población. Todavía tenemos calles en nuestra ciudad en las que la calzada a lo mejor tiene 2 carriles y la acera apenas tiene 1 metro, 1,5 metros de ancho. Y en esa acera de 1 metro, 1,5 metros de ancho, pues está colocada una farola, una papelera, una señal de tráfico y yo qué sé, y un parterre con un arbolito allí. Entonces, claro, esto no debía de ser así, ¿no? Y en las ciudades se producen muchos accidentes de tráfico. ¿Cuál es la estrategia? Bueno, en España se ha implantado hace 1 año y poco más, en mayo del año 2021, que fue esto que conocemos como la ciudad 30, se modificaron los límites de velocidad en todas las ciudades españolas, de tal manera que el 80-85% de las calles de todas las ciudades de España tienen un solo carril por sentido de la circulación, y ahí la velocidad se ha limitado a 30 km por hora. Se permiten que en las vías que tengan más de 2 o más carriles por sentido de la circulación la velocidad sea de hasta 50 km por hora, y en las calles donde existe una sola plataforma, o sea, no se distingue la acera prácticamente de la calzada, ahí la velocidad máxima es de 20 km por hora. ¿Qué se pretende con esto? Pues conseguir que haya un equilibrio y una convivencia entre todos los usuarios de las vías. Un vehículo a 30 km por hora, bueno, si en el caso de que atropelle a alguien, no produce los daños que si circula a 50 km por hora, la diferencia es abismal. Un atropello a un peatón a 50 km por hora tiene un 80-85% de probabilidades de que el peatón fallezca. A 30 km por hora esas probabilidades se reducen a un 10%. Y estamos hablando de vidas humanas. Es que es el indicador más relevante, ¿no? Aquí no estamos hablando, no sé, de puntos en un partido de fútbol o de goles, estamos hablando de vidas humanas y si no de vidas, de la salud física de las personas, de la integridad física de las personas, que no acaben en una silla de ruedas o con lesiones cerebrales, que ya hemos comentado antes, que hay pues prácticamente entre 4 y 5 por cada fallecido en accidente de tráfico, heridos graves, ¿eh? Entonces, esta es la estrategia, el calmado y la pacificación del tráfico en las ciudades, en los núcleos urbanos, hacer un tráfico más amable donde todos podamos compartir espacio y vivir de forma más tranquila, transitar por las calles con más tranquilidad, ¿no? Y en mi opinión, esto es una cuestión de la ciudad autónoma, yo no tengo la jefatura de tráfico, no tiene nada que ver con estas cuestiones, pero todas estas obras que se vienen desarrollando ya desde hace unos cuantos años, de peatonalización, pues empezó la primera me parece que fue la calle García Cabrelles y después por el centro. Bueno, pues la idea que subyace detrás de todo esto es la de que el tráfico sea más calmado, más pacífico, más tranquilo y donde todos podamos movernos con
con más seguridad y con más libertad. De hecho, ahora va a venir la calle General Marina, no se me levanten, nadie va a tirar el muro del Parque Hernández, que luego se me cabrean, no, pero la calle General Marina va a entrar en obras profundas que la va a cambiar completamente. Finalizamos hablando de números en este caso industriales. Melilla sigue siendo una ciudad más o menos habitada, algo más de 80.000 personas, pero con un parque automovilístico impresionante en relación a la población. Por cierto, en el parque automovilístico ya se incluyen elementos como, creo que no porque no está matriculado, pero elementos ya como los patinetes eléctricos, no. Todavía no. No. Ni bicicletas tampoco. Vale. E incluso del parque automovilístico se segregan los ciclomotores del resto de vehículos a motor, porque un ciclomotor en algunas definiciones legales no tiene la consideración de vehículo a motor. Pero bueno, sí que están matriculados y por lo tanto se conoce el dato del censo el censo teórico, ¿no? Porque muchos de estos vehículos son vehículos que a lo mejor permanecen de altas en el padrón municipal de vehículos, pero probablemente no exista, ¿no? En Melilla esa cifra nos lleva a cerca de 70.000 vehículos. 70.000 vehículos. Sí, pero yo, en mi opinión, yo creo que tantos vehículos no existen en nuestra ciudad. Son vehículos que por las razones que sean, pues no circulan, han sido desguazados, destruidos, pero el titular, el propietario, pues no se ha preocupado de darlos de baja y por lo tanto siguen costando como si estuviesen circulando, pero no lo son. Yo hace algún tiempo, no mucho, unos cuantos meses, quise de alguna manera tener una información más exacta, lo más aproximadamente posible, a este dato relacionado con el censo de vehículos de Melilla. Y le pedí a la oficina del dato de la Dirección General de Tráfico que me dijera cuántos vehículos se habían matriculado en los 15 últimos años, que eso sí que pueden ser los que estén realmente circulando, incluso quizás con algún año más, ¿no? Y ahí salían pues entre 35 y 40.000 vehículos, ¿no? Sigue siendo una cifra muy respetable para una ciudad de 80.000 habitantes. Y de 12 kilómetros cuadrados. Y con un uso excesivo del vehículo, en mi opinión. Yo creo que todas estas políticas de movilidad sostenible, el uso de la bicicleta, del patín eléctrico, con el que hay que tener mucho cuidado, no solamente los conductores de vehículos a motor, sino también los conductores de los propios patinetes, ¿no? Todo este tipo de estrategias para promover una movilidad más sostenible, que también debería de ser segura y saludable, pues encaja con la posibilidad de desplazarse peatonalmente, caminando, ¿no? Como, bueno, pues se puede hacer perfectamente en una ciudad como la nuestra, como he dicho otras veces en esta casa, pues tenemos una ciudad con una buena climatología, bastante llana en la mayor parte de su extensión y con distancias cortas. Yo, como os digo casi siempre que vengo aquí, vengo andando desde mi oficina que está en el centro, porque son un cuarto de hora, 10 minutos o 15 minutos, un paseo agradable, y creo que esto es muchísimo, bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de la mayor parte de las autoridades responsables del tráfico, es mejor hacerlo de esta manera, ¿no? Promover la movilidad sostenible, segura y saludable, pues yo creo que es una buena estrategia, combinada junto con esta que hablábamos antes, de la pacificación, el calmado y la amabilidad del tráfico en las ciudades. Pues don José Carlos Romero, máximo responsable de tráfico, como dije al principio, el señor que más sabe de tráfico. Este ha sido un mensaje, este ha sido un programa de mensajes, dentro del dramatismo donde en algún momento hemos expresado nuestra preocupación. Ha sido un programa en el cual intentamos que ustedes, si salen de Melilla, sean prudentes. Vayan con cuidado, no hay prisa. Ya llegarán a su lugar de vacaciones donde se llevarán el típico susto de los costes de las vacaciones, pero eso va aparte. Así que disfruten de la vida, disfruten de su familia, disfruten del vehículo, incluso de la conducción, pero tómenselo con paciencia. Y aquí en Melilla, pues sigan el consejo donde José Carlos Romero y aprovechen nuestras singularidades. Tenemos 12 kilómetros cuadrados, apenas las 2/3 partes urbanizado, así que es una ciudad para andar. Y como la están dejando bastante bonita con esto de la peatonalización, para andar mucho. Y como estamos en verano y no hay que llevar al niño al cole ni recogerlo, pues también más. O sea, yo es que ya no sé qué ejemplos darles más para que la gente disfrute del aire y se olvide un poco de la máquina. A ver si nos escuchan. Yo, si me permites, José María, un par de matizaciones nada más,
Primera, yo soy el responsable de la oficina de la Jefatura de Tráfico de la Dirección General de Tráfico en Melilla, pero hay otra administración que tiene probablemente las competencias más importantes, que es la Ciudad Autónoma a través de la Policía Local y que desarrollan un trabajo bastante importante. Y después, aprovechando que estamos en la época en que estamos, pues, y la amabilidad de invitarme a este programa, pues recordarle a todos nuestros conciudadanos que en estos días se van a disfrutar de sus vacaciones conduciendo sus vehículos o vehículos de alquiler o lo que sea por las carreteras españolas, que por favor tengan en cuenta el respeto a todas las normas de circulación, sentido común y prudencia, como decías al principio, y que lo más importante es llegar al sitio, no llegar antes o después, es llegar al sitio. Y especialmente que para mediados de septiembre, finales de septiembre, todos hayamos vuelto y todos volvamos a vernos, porque eso significará que hemos disfrutado de unas vacaciones y que hemos sido capaces de desplazarnos con nuestros vehículos con seguridad y evitando circunstancias que en algunas ocasiones pueden ser absolutamente nefastas y que te marcan para toda la vida. Exactamente, ese te marcan para toda la vida suena tan dramático como real. Con ese mensaje nos quedamos, eso sí, sin olvidarnos de las fuerzas de seguridad locales, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, que son los que más saben de esto y, en cierto modo, los que más nos soportan sobre esto, cuando ven algunas locuras que cometemos con nuestros vehículos, por modestos o pequeños que estos puedan ser. Nos despedimos, nuestras compañeras del programa Levante llegan enseguida y nosotros nos despedimos hasta mañana, que como habrán visto, estamos alejándonos un poco desde las 2 últimas semanas con una serie de entrevistas más políticas. En esta semana bajamos un poco el nivel o la tensión política y nos vamos a hablar de otras cosas que, como ven, son de altísima importancia. Hasta mañana.